buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Hechos 15 del 1 al 41. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, con ellos se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Venecia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia de los apóstoles y los ancianos, y los refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. En ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oíd. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales invocando mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que ni se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los oídos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día en reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir dentro de ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribas por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, os has inquietado con las palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardaros de la ley, no os ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviaos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogo y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis bien haréis. Pasadlo bien así. Pues los que fueron enviados descendieron de Antioquía y reuniendo a la congregación entraron a la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo, allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los había enviado.
mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con nosotros y muchos. Después de algunos días, Pablo dijo: Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y a Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Mire qué impresionante, y toda esta historia tan importante para nosotros los cristianos, porque se están formando los engranajes, los ejes principales para que toda esa maquinaria del cristianismo empiece a dar los primeros pasos. Pero algo muy importante es que, mire, la palabra del Señor no solo nos hidrata, no solo nos capacita, no solo nos llena de sabiduría, pero también la palabra del Señor, dependiendo del momento que nosotros la estamos leyendo o estamos aprendiendo, también las personas aprenden a interpretar algunas cosas que no necesariamente es el camino correcto. Pero ahí entra donde tiene que estar la humildad. Tiene que existir la mansedumbre para saber que nosotros no somos dueños de la verdad y que Dios le puede hablar a la persona menos esperada, a la persona menos preparada, a la persona que probablemente no ha leído toda la Biblia 20 veces para poder interpretar un mensaje, porque no es la persona que está con el conocimiento, sino que es el Espíritu Santo que tiene misericordia de nosotros y nos pone pensamientos para que nosotros los hablemos. Y esto, ¿por qué es bien importante? Porque mire, había un grupo que quería poner una carga muy pesada, que son prácticamente la ley de Moisés. Pero había otro grupo que tenía claro que en la cruz del Calvario se pagó, mire, con suficiente gracia, con suficiente misericordia, y quedó un saldo a favor de todas las personas que van a existir y que han existido. Y ese saldo a favor a las personas que tomamos la decisión por convicción de seguir a Jesús, Jesús ya pagó por nuestros pecados, y ahora tenemos la oportunidad que por gracia alcancemos lo que antes era para el hombre inalcanzable. ¿Y por qué esto es importante? Porque siempre vamos a tener personas que interpretan de manera diferente lo que nosotros estamos leyendo, lo que nosotros estamos aprendiendo. Pero la mansedumbre y la humildad para reconocer que ninguno de nosotros tiene el Wi-Fi conectado con Cristo. Ninguno de nosotros, Cristo probablemente nos ha hablado en el oído para poder interpretar y poder tener la humildad para reconocer a las demás personas que el Espíritu Santo sí pudo intervenir en alguna persona para que esa persona hable con la verdad en algún momento de nuestra vida. Eso realmente es importante. Entonces, nosotros tenemos que buscar la unión, no la separación. Mire, nosotros no podemos ser división. Nosotros no podemos ser resta. Nosotros todo lo que tenemos que hacer es agregar valor. Tenemos que sumar, tenemos que multiplicar en el propósito eterno que Dios tiene a través de Jesucristo para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados, Señor. Te pedimos, Padre, mantenernos fuertes, pero también humildes, mantenernos con fe, pero también mansos, Padre. Mantenernos llenos de esperanza, pero llenos de mansedumbre también. Y te rogamos, Señor, porque nos des esa sabiduría que solo viene de parte de ti, para que podamos identificar esas perlas, esos mensajes que probablemente la soberbia, el ego no nos deja escuchar. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.